Bienvenidos a La Dosis de Ciencia, tu cuota noticiosa y científica de la semana. Yo soy Hans Huerto. Y bien, la noticia de esta semana tiene que ver con la presentación del informe preliminar titulado Prevalencia de infección por COVID-19 en distritos de Cusco, septiembre 2020, estudio poblacional de cero prevalencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que como sabemos es el virus responsable de la pandemia. Este estudio está firmado por el investigador Charles Wamani de la Universidad Andina del Cusco y contó con financiamiento del CONCITEC para su desarrollo. El trabajo es uno de los primeros estudios en el Perú para conocer la cantidad de gente que se ha infectado de la enfermedad. ¿Y qué? ¿No basta con las estadísticas del MINSA? Pues hay que considerar que muchos pacientes no son detectados por el sistema de salud pública y que ni siquiera se les ha hecho la prueba, entre ellos enfermos leves que no han llegado a necesitar hospitalización y también los numerosos asintomáticos que hay en el país. Por ende, esta investigación persigue detectar en la sangre el rastro de los anticuerpos que han combatido al virus y al cierre de la primera ola es el momento ideal para hacer este tipo de investigaciones. ¿Pero para qué sirve saberlo ahora? Pues para mucho. Cuantos más peruanos hayan superado el COVID-19, mayor será el grado de inmunidad de la población, pese a que actualmente la comunidad científica mundial aún no se ha puesto de acuerdo sobre cuánto duraría esta inmunización natural y cuál debería ser el porcentaje mínimo de contagiados en una comunidad para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño. Los cálculos más conservadores apuntan al 70%, mientras que los cálculos más atrevidos a menos del 30%. Vayamos a los resultados del estudio en Cusco. Participaron 1915 ciudadanos provenientes de 709 familias en la ciudad del Cusco, en sus periferias y en la provincia de Quillabamba. Del total, 637 participantes dieron positivo. Esto es exactamente 1 de cada 3 cusqueños. Asimismo, la cero prevalencia en el distrito de Cusco fue de 38.1, mientras que en su periferia fue de 35.3 y en el distrito de Quillabamba de 20.6. Como vemos, la facilidad que otorga el contexto rural para mantener el distanciamiento social marca una gran diferencia. Un detalle más, de las 709 familias evaluadas, 319 tuvieron al menos un miembro infectado, mientras que 145 tuvieron a todos sus miembros COVID-19 positivos. Para mayor detalle, conversamos con el autor del estudio, el investigador Charles Wamani. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación que me hicieron. Si recordamos el estudio anterior hecho en Cusco, ya en julio, más o menos las mismas fechas, los mismos días, pero ya 3 meses antes, 3 meses, ¿no? 3 meses antes, era de solamente un 3%. Significa que después de la primera ola pasó de un 3% a un 33%. Nuestro estudio no acaba ahorita, va a durar 2 meses más, donde a las mismas personas que han sido negativas se les va a volver a tomar la prueba para ver cómo está creciendo la enfermedad. Según los datos de la DIRESA, del Ministerio de Salud, aproximadamente unos 5.000 cusqueños han tenido infección por COVID, ¿no? Aproximadamente 50.000 cusqueños, ¿no? No obstante, en los resultados que nosotros hemos obtenido, la estimación aproximada supera los 150.000. Es aproximadamente unos 160.000 cusqueños aproximadamente. Pero si dividimos los resultados según el grupo de edad, los menores de 60 años, en ellos es el 38% aproximadamente de infectados. En cambio, en los mayores de 60 es un 25%. ¿Por qué me importa esto? Porque la gente que sale a la calle, usualmente es la gente menor de 60 años. Entonces, la gente susceptible ya está casi a la mitad de infección. En cambio, la gente que está en su casa aislada, es un cuarto de ella la que está infectada, ¿no? Primero me está diciendo de que las medidas de aislamiento no han sido para todos. Esto de que mayores de 60 quédense en su casa no se cumple porque obviamente hay algunos que tienen más de 60 y tienen que salir porque viven solos de repente o tienen otro tipo de necesidades
o el miembro que salió, llegó a casa y los contagió. Entonces, eso me dice el 25%. Pero ¿qué es lo otro que me dice? Que cuando la gente vuelva a la calle, ese grupo que estaba aislado va a sumarse al grupo susceptible. Entonces, ahí sí va a haber una nueva dinámica, y como solamente el tercio de la población está infectada o ha tenido una infección, hay una alta chance de que la segunda ola se desarrolle con un parecido a la primera ola, ¿no? Porque el 66% de la población es susceptible todavía. Entonces la segunda ola va a afectar a ese 66%. No va a afectarla de la misma manera, proporción quizás, pero por lo menos un 20% de ellos va a ser partícipe de la segunda ola. Bien, y en este segundo bloque vamos a comentar uno de los anuncios más importantes hechos por el gobierno chino en los últimos días. No tiene nada que ver con la pandemia del COVID-19 y tampoco con las elecciones de los Estados Unidos, sino con que la nación asiática aspira a convertirse en carbono neutral antes del año 2060. Así lo anunció Xi Jinping, el presidente chino, a través de un video dirigido a la Asamblea General de la ONU, plegándose así a las iniciativas ya expresadas por la Unión Europea, el Reino Unido y otros países en lo que respecta a la adopción de objetivos climáticos de mediados de siglo. Como que ya era hora, ¿no?, para la China. Actualmente China es la responsable del 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Así, para ser un país carbono neutral, como lo ha anunciado Xi Jinping, China reducirá sus emisiones de carbono hasta en un 90% y además deberá implementar tecnologías que absorban más carbono que el restante emitido. El esfuerzo chino reduciría entre 0.2 y 0.3 grados Celsius las proyecciones de calentamiento global para mediados de este siglo. Para hablar sobre la factibilidad del anuncio hecho por Xi Jinping y sobre el efecto del carbono y otros gases de efecto invernadero en la selva peruana, entrevistamos al investigador de la Universidad Católica del Perú, Eric Cosío, magíster en bioquímica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en botánica por la Universidad de Miami en Estados Unidos. Él participa en un proyecto de la PUC consistente en un sistema de monitoreo del flujo de carbono entre la superficie y la atmósfera de la selva peruana que viene siendo financiado por el Fondesit. Adelante con la entrevista. Hola. Bueno, la neutralidad de carbono, digámoslo así, o sea, cero emisiones significa que es totalmente carbono neutral. La matriz china está basada todavía pesadamente en carbón. Entonces eso significa que van a tener que cambiar su matriz energética de manera significativa, no solo a energías renovables, o probablemente lo que se sospecha también va a ser energía nuclear. Entonces ahí es donde divergen muchos ambientalistas. Yo soy más práctico y científico. Se tiene energía eólica y se tiene energía solar, pero normalmente también se está dependiendo de otro tipo de energía limpia, que es hidroeléctrica, que es la más antigua, pero que lamentablemente pues los impactos ambientales de la energía hidroeléctrica han resultado desde el punto de vista de destrucción de ecosistemas, incluso a veces inestabilidad geológica, en muchos casos traen problemas considerables. El problema que tiene el Perú es un problema, por un lado, de gobernanza, que es el problema clásico de países en desarrollo. En otras palabras, uno puede legislar, pero lamentablemente la legislación no necesariamente se lleva a la práctica. Segundo, esa falta de gobernanza implica que tenemos una economía informal significativa en el país. A medida que incrementamos la presión al sector formal para reducir emisiones, el sector informal es el que se va a convertir en el primer generador de daños ecosistemas y emisiones. La dinámica de carbono y agua en bosques tropicales, primariamente bosque amazónico y bosque andino-amazónico. El Perú tiene un enorme potencial en la cantidad de carbono que está secuestrado en sus bosques amazónicos y sus bosques andino-amazónicos, aquellos de la pendiente, ¿no?, amazónica, la vertiente oriental. Adicionalmente hay una cantidad significativa, más significativa aún, de carbono también enterrado literalmente en esos bosques. Entonces el problema que hay cuando existe deforestación es que no solo estamos quitando esa biomasa en forma de árbol, sino que también lo que estamos haciendo es
liberando por procesos biológicos y biogeoquímicos, ¿no? Estamos liberando a la atmósfera el carbono que estaba almacenado como compuestos orgánicos, ¿no?, dentro de ese suelo. Cómo funcionan las interacciones entre bosque y atmósfera cerca a los Andes es lo que el Perú es uno de los sitios ideales para hacerlo, y es una de las cosas que se ha empezado a hacer ahora, cambiando lo que se llama metodologías más biofísicas de estudio. Torres que se montan, ¿no?, y que evalúan entonces flujos netos de agua y que permiten entonces aportan información a la generación por gente que trabaja en física atmosférica para generar esos modelos de manera adecuada. Entonces Perú se ha convertido ahora sí en uno de los líderes del lado andino de empezar a producir redes de estudio de flujos a nivel amazónico con torres. Perú tiene, mientras que Brasil tiene como 20 y tantas torres en la zona amazónica, Perú no tenía una sola. Perú actualmente tiene 2 en funcionamiento, una en Madre de Dios y una en Loreto. Una es operada por Católica con consorcio de universidades. La de Iquitos está operada por la Universidad, por IAP, la Universidad Nacional de la Amazonía, y la Universidad de Minnesota. Entonces esas 2 torres ya son importantes, y la Universidad Católica va a terminar de completar su red de torres a fines de este año, teniendo una torre en la zona de la Convención en Cusco y una en la zona de Ucayali y Huánuco. Para cerrar, quiero hablarles sobre 3 oportunidades abiertas este mes desde el Fondesit para obtener financiamiento en doctorados, pasantías y proyectos. La primera es la convocatoria Proyectos Especiales, modalidad de escalamiento de proyectos COVID-19. Se trata de la tercera convocatoria a proyectos relacionados con la COVID-19 lanzada por el CONCITEC este año, y en esta oportunidad se busca seleccionar proyectos de investigación originales, pequeños o piloto, que aborden de forma preliminar conceptos innovadores y exploratorios para la solución de los diversos desafíos sanitarios presentados por la pandemia. Esta convocatoria cierra sus inscripciones el 12 de octubre, así que a ponerse las pilas. La segunda es el concurso Leaders in Innovation Fellowships, o LEAF 2020, que busca investigadores con un fuerte potencial emprendedor para participar en una pasantía de capacitación en innovación y emprendimiento en el Reino Unido, a tomar lugar en los primeros meses del año 2021. La tercera convocatoria es el programa de doctorados en universidades peruanas, que busca fortalecer programas doctorales existentes vinculados a biología molecular, biotecnología o ciencias de la computación, elevando la calidad de estudiantes y docentes con ello. Las postulaciones cierran este 26 de octubre. Para más información sobre estas y otras convocatorias, visita la web fondesit.gov.pe. Y esto ha sido todo por hoy en La Dosis de Ciencia. Nos vemos en una semana. Comparte La Dosis en tus redes sociales y apoyemos así el avance de la ciencia en el país. ¡Chao! El Perú primero.